Bueno, pues bienvenidos a las clases de superhéroes, un miércoles más en Universo Alex. Y como ya veníamos anunciando estos últimos días, la clase de hoy, lección número 12, clase número 12, llevamos ya, una barbaridad, pues va a estar dedicada a Image Comics, a sus orígenes, a su creación, a cómo ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años, desde principios de los 90, y a qué nos podemos encontrar hoy en día en la editorial, que la verdad es que hay cosas de muchísima calidad. ¿Vale? Pues empecemos con Image Comics. Dice Senso, a ver, anunciarlo, lo has anunciado hoy, seamos justos. Sí, bueno, pero lo he anunciado, ya sabéis que las clases van sobre la marcha. Las anuncio el mismo día para crear un hype que no se tiene de pie. El caso es que vamos a hablar de esta editorial, ¿vale? Que hay que decir que aunque algunos no la conozcáis, en términos de lo que es importancia y ventas, ¿vale? A día de hoy es la cuarta editorial de cómics más importante del mundo. Por detrás, obviamente, de Marvel y de DC, y de Dark Horse Comics, que sería la tercera, ¿vale? Image se sitúa en número 4. Hay otras muchas, pero aquí tendríamos a Image como la cuarta en cuestión. Como os decía antes, la clase de hoy enlaza un poco bastante con lo que vimos la semana pasada, en la clase de la semana pasada, donde hablamos de especulación y del negocio en el mundo de los cómics, principalmente con el tema del nacimiento de la especulación pura y dura. Es decir, cuando la gente de repente vio con la venta millonaria, bueno, millonaria de aquellas no fue millonaria, pero por cientos de miles de dólares de un Action Comics número 1, la primera aparición de Superman, vieron que podía haber negocio en el mundo del cómic y se disparó una ola de especulación donde la gente compraba como loca muchas unidades de los primeros números de los cómics que iban saliendo con el fin de pensar, oye, pues este número 1 igual en el futuro vale una pasta. ¿Eso qué hizo? Que las ventas se disparasen como nunca jamás lo habían hecho y se empezaron a vender millones de unidades en muchos de los cómics, ¿vale? Todo se produjo especialmente, hay que destacar, en Marvel Comics a principios de los 90. Llegó una oleada de nuevos dibujantes a Marvel Comics que, bueno, dentro de un estilo muy particular y apoyados por esa especulación donde la gente compraba muchísimas unidades de cada número y Marvel, que también lo veía y quería vender unidades, pues sacaba portadas alternativas, ediciones especiales y tal. Entonces la gente compraba y compraba y compraba y compraba y las ventas se disparaban. O sea, pero cómics, o sea, los cómics que más han vendido de la historia están en esta época, ¿vale? Principios de los 90. Y ya te digo, o sea, fue donde comenzó también la fiebre de las portadas alternativas, la venta sobrevalorada de cómics, se vendía muy por encima de su precio y los especuladores pues dijeron, hostias, aquí está el negocio y venga, pa'lante. Vale. Esto hizo que muchos cómics, como digo, de la época tuviesen ventas totalmente estratosféricas, a pesar de que la calidad de algunos de ellos fuese por lo menos cuestionable, tanto a nivel de guión como de dibujo, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, las ventas estaban ahí. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que alentados por esta super época de superventas, en Marvel Comics hubo una serie de creativos, que sois los que veis ahí en la imagen, que empezaron a triunfar de una manera desproporcionada dentro de Marvel, ¿no? Empezaron a vender miles y miles y miles y cientos de miles y millones de copias de todos los cómics que hacían. Y claro, pues empezaron a ganar una pasta increíble. Marvel se empezó a forrar, estos señores empezaron a forrar. Curiosamente, alrededor de ellos empezó a crecer un halo de fama que hasta ahora no se había visto nunca en el mundo de los cómics. Salían en los telediarios, les invitaban a programas, hacían anuncios de televisión. Por ejemplo, Rob Liefeld hizo anuncios para televisión de Levi's. Iban a eventos donde creaban espectáculos a su alrededor. O sea, en plan estrellas de rock. O sea, una cosa salvaje, súper salvaje,
que no se había visto nunca. Y todo venía propiciado porque estaban ganando millones y haciendo ganar millones a Marvel Comics con una venta de unidades que curiosamente no era real, porque como digo, estaba propiciada por esa burbuja de la especulación. Ellos creían que era por su trabajo, que eran súper buenos, que lo hacían de putísima madre y vivían en una jodida nube. O sea, vivían en una nube. Una nube. ¿Qué pasó? Que claro, con todo esto se vieron encumbrados, se vieron rodeados de un éxito exagerado y sus cómics vendían como nunca había vendido ningún cómic de la historia. Y se vinieron arriba. Se vinieron arriba. Se vinieron muy arriba. O sea, se pasaron de rosca. Se pasaron tanto de rosca que dijeron, vamos a ver, ¿por qué vamos a estar aquí trabajando para otros, como es Marvel Comics, que además Marvel Comics está aprovechándose de nosotros porque nosotros nos pagan ese sueldo, pero Marvel Comics mientras está vendiendo camisetas, muñecos, de todo con nuestro trabajo y nosotros no sacamos tajada y queremos pasta, 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 tío, se les ponían los ojos con el símbolo del dólar. Y dijeron, pues a tomar por saco, pues nos vamos de Marvel y fundamos nuestra propia editorial. Y porque somos la hostia, y para estar aquí trabajando para otros, pues nos vamos, fundamos nuestra propia editorial y así nos forramos hasta el infinito, ganamos muchísimo dinero, nos hacemos súper famosos y vivimos como auténticos reyes. O sea, dinero, dinero y dinero. Y bueno, y así estos flipadillos que estaban en las filas de Marvel, pues convencieron a otros y se fueron y fundaron Image Comics. Así de simple. O sea, este fue el tema, ¿vale? Los flipadillos principalmente fueron los dos que veis ahí en el centro, ¿vale? El de la chupa vaquera y el de la gorra para atrás, que son el de la chupa Todd McFarlane, que por aquella época triunfaba eh, dibujando a Spider-Man, ¿vale? Con un estilo bastante peculiar. Ahí lo tenéis a Todd McFarlane. Dibujaba a un Spider-Man que fue, o sea, vendió la de Dios, o sea, tuvo muchísimo éxito. Y era curioso porque dibujó a Spider-Man como nunca lo había dibujado nadie, ¿no? Las telarañas, conocidas como telarañas Spaghetti, las dibujó como nunca jamás nadie se las había dibujado. Las posturas de Spider-Man con unas posturas imposibles. Un personaje mucho más oscuro, los ojos mucho más grandes. O sea, un estilo que marcó época dentro de lo que es Spider-Man. Pero, que bueno, los dibujos muy bien, pero los guiones dejaban bastante que desear. Pero como era algo diferente y como digo, la especulación andaba por detrás, pues los cómics de Spider-Man de McFarlane se vendían como churros. El otro flipadillo era Rob Liefeld, que yo diría que no sé cuál de los dos es más flipadillo porque tela marinera. O sea, Tom McFarlane tiene un carácter que lo flipas y Rob Liefeld es la definición por excelencia de flipadillo, ¿vale? Y ya lo iréis viendo a lo largo de la clase de hoy porque tiene tela que cortar. Bueno, pues Rob Liefeld triunfaba con su Deadpool y con sus X-Force, ¿vale? Como veis, la razón para la que triunfase, él creía que era la grandísima calidad de sus guiones y de sus dibujos, pero una vez más os digo, era el tema de la especulación, porque como podéis ver, sus dibujos dejan bastante que desear. Es un señor que para mí no es que dibuje mal, es que no sabe dibujar. No sabe cómo son las proporciones humanas, no dibuja bien. O sea, mirad por favor esta portada de X-Force. Es horrible, horrible. Y esto es un ejemplo de algo pseudo decente con respecto a lo que este hombre dibuja. Pero bueno, él triunfaba. Él triunfaba. Como digo, fue el creador de Deadpool también. Y triunfaba con Deadpool y con los X-Force. Así de simple. O sea, el tío se comía al mundo. La gente estaba flipando con esos superhéroes hiper mega musculados, con esas posturas imposibles, con esas armas gigantes, un toque de violencia, un punto más de violencia con respecto a lo que estábamos acostumbrados en Marvel en esa época. Había también mucha oscuridad que venía también por lo que hacía Todd McFarlane. O sea, era diferente a lo que se había visto hasta ese momento. Y bueno, pues la gente compraba. En parte, sobre todo, como digo, por la especulación.
Alguna vez hemos visto aquí en el canal dibujos de Rob Liefeld para que veáis lo chungo que es su dibujo. Algunas veces es incluso fuera de toda lógica e incluso te preguntas cómo Marvel Comics permitía publicar esas portadas o esos dibujos interiores, pero bueno, el tema es que como Liefeld vendía, pues Marvel decía, bueno, pues gustará. O sea, yo es que me veo al directivo de Marvel viendo eh, cómo Liefeld le venía con los cómics y tal, y debían de decir, hostia, chavales, que estos dibujos es que me cago en la leche, es que cómo vamos a sacar esto. Pero luego lo sacaban y vendía, pues pa'lante. Aquí lo que importaba era la pasta. Pa'lante, pa'lante. Bueno, pues estos dos, digamos que fueron los flipadillos que dijeron, hostia, tío, aquí estamos palmando pasta. Estamos palmando pasta, nos vamos a... ¿Qué tal si fundamos una editorial propia? Dice, ¿y cómo entró en el mundillo entonces? Pues no lo sé. Es que ese es el tema. O sea, fichó por Marvel y el tío hizo su primer cómic y vendió la de Dios es Cristo. Entonces Marvel dijo, bueno, pues para adelante con esto. Y el tío siguió haciendo y siguió haciendo y siguió haciendo. Y bueno, ahora cuenta en su haber, sigue dibujando mal, pero sigue contando en su haber con que creó a varios personajes que hoy en día pues son indispensables, ¿no? Pues creó a los X-Force, creó a Deadpool, creo que a Cable, creó a Cable también. ¿Qué más, qué más, qué más personajes creó? Si mal no recuerdo, creó también a... No me acuerdo. Va, da igual. Deadpool y Cable, por ejemplo, son los más conocidos, pero también los X-Force. Entonces, dice, en ningún trabajo te cogen si eres inútil dibujando y menos en esa editorial. Ya, bueno, pero es que en Marvel Comics no era o sea, no era lo que es, ¿vale? O sea, Marvel Comics pasó por muchos altibajos y tuvo una época en la que necesitaba dibujantes, muchos dibujantes, y optó por fichar a dibujantes nuevos que hacían cosas diferentes. Y aquí es donde entró toda esta remesa, ¿vale? O sea, yo os estoy hablando de principios de los 90 cuando Rob Liefeld apenas tenía 20 años. O sea, el tío estaba empezando y decidieron darle series menores para, pues bueno, un poco para rellenar y para ver si tal. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó que tuvo éxito. Dice GL Gargon, pero es que en esa época el dibujante le molaba a mucha gente, doy fe. Sí, pero es que también digo que lo que pasaba en esa época eh, fue complicado. Fue complicado ¿por qué? Primero, porque él con Marvel seguía ahí por las ventas. Y las ventas, la gran mayoría de las ventas, como digo, venían propiciadas por la especulación. Luego, después también había este grupo que os enseñé antes, que todo cómic que hacía vendía en la de Dios. En parte, repito, por las especulaciones, pero en parte porque también la gente quería comprar sus cómics. O sea, eran putas estrellas del rock, ¿vale? Y sí, puede haber especuladores que lancen las ventas hasta las millonadas, pero eran estrellas de rock. O sea, la gente hacía colas en las tiendas para comprar sus cómics. O sea, y eso hoy en día no se ha visto jamás. Iban a las convenciones y eran como quien quiere ver a los Rolling Stones. O sea, una locura. ¿Qué pasaba? Que en aquella época la tendencia en el mundo del cómic, en general, no solo en Marvel, era este tipo de dibujo. Entonces la gente es a lo que estaba acostumbrada, la gente es lo que veía. Entonces, dentro de eso, pues bueno, unos gustaban más y unos gustaban menos. De Liefeld, bueno, pues las historias, el estilo de dibujo, pues quizás no era el mejor, pero la historia en general a la gente le gustaba. Es verdad que los guiones también dejaban un poco que desear, pero bueno, la gente compraba lo que se hacía. Y para la época, pues a la gente le molaba, era lo que había en esa época y la gente lo aceptaba. Es como... Sí, a ver, mira, dice Senso, me acuerdo del Spider-Man de McFarlane, era una pasada. Y es una pasada. O sea, a nivel visual es una pasada, pero los guiones del Spider-Man de McFarlane son una auténtica bazofia. Sí, o sea, eso es así.
sea, de hecho recuerdo que él escribió una parte y luego la otra parte la cedió, pero porque lo obligó Marvel en plan, tío, no puedes seguir escribiendo porque esto es una mierda. Y esta fue una de las cosas que él también le fueron jodiendo para acabar por decidir el irse, ¿vale? O sea, todo fue, en la época fue muy rompedor, exacto. En la época fue muy rompedor y al ser rompedor, pues también la gente pasó un poco por alto lo que estaba bien o lo que estaba mal. O sea, rompió con lo que había, era algo novedoso, marcó una época y a partir de hecho fue como la ropa ochentera, ¿no? Que en su época empezó a llevarse y se hizo muy moderna y todo el mundo la llevaba y luego al cabo de un tiempo la gente dice, joder, es que no sé cómo podíais vestir así. Bueno, pues en la época a la peña le molaba y era lo máximo. Bueno, pues estos cómics igual, ¿no? Ahora vistos a toro pasado, hay dibujos y hay guiones que se ven como una auténtica basura, pero en la época, pues en la época marcaba, la época marcaba y vendían, y es lo que hay, o sea, vendían. Y de hecho, os digo, vendían hasta el punto de que estos tíos eran estrellas del rock. O sea, la gente hacía colas por comprar sus cosas. En los eventos era como ir a ver a los Rolling. Bueno, una auténtica locura. Entonces fue por lo que decidieron irse y decir, bueno, pues si nos vamos y montamos nuestra propia editorial, nos llevamos el 100% de lo que ganemos, en lugar de llevarnos un 30 o un 40. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos decidieron irse y ya con la idea sobre la mesa hablaron con otros compañeros de Marvel y les convencieron para que se fueran con ellos, ¿vale? Dos personas más que a los que convencieron fueron Eric Larsen, muy conocido por dibujar a Hulk y que en aquel momento estaba dibujando la otra serie de Spider-Man, The Amazing Spider-Man. O sea, a McFarlane le dieron su propia serie de Spider-Man. Bueno, pues estaba después la serie típica, la regular, la que sigue hoy en día, que es la de Amazing Spider-Man, que la estaba dibujando Eric Larsen. Y por otro lado, también convencieron a Jim Valentino, que por aquel entonces estaba dibujando a los Guardianes de la Galaxia. Pero estos no fueron los únicos. También convencieron a Mark Silvestri, que por aquel entonces lo estaba megapetando con Lobezno, pero megapetando, o sea, petando lo infinito. De hecho, es ahora mismo uno de los autores más reconocidos cuando se habla de Lobezno. Si hablas de Lobezno, Mark Silvestri. Si hablas de Mark Silvestri, hablas de Lobezno. Esto es así, ¿no? Y el otro era Wiles Portasio, que estaba también petándolo con X Factor, otro equipo de mutantes paralelo a los X-Force y a los X-Men, ¿vale? Pues petándolo. Todos estos lo estaban petando, o sea, yo digo, vendiendo millonadas de cómics, o sea, todo petándolo. Y como lo estaban petando, pues accedieron a esa propuesta que les habían hecho Todd McFarlane y Rob Liefeld de irse a su propia editorial a ganar todavía más pasta. Más pasta, más pasta, más pasta, más pasta, 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 pasta y pasta y pasta y solo nadando en dinero. Ellos querían nadar en dinero, no les importaba otra cosa. Lo curioso de todo esto es que fue que ya eran seis, ¿vale? Pues convencieron a un séptimo y esto nadie se lo esperaba, ¿vale? Convencieron a Jim Lee. Jim Lee, que por aquel entonces lo había mega ultrapetado con X-Men. Y con mega ultrapetado me refiero a que el número uno de X-Men de Jim Lee fue el cómic, bueno, fue y es el cómic más vendido de la historia. El más vendido de la historia. Aquí tenéis la portada de X-Men número 1, que en realidad fueron 5 portadas, ¿vale? Esto está dividido en 1, 2, 3, no, en 4 portadas. No, creo que eran 5. Pero aquí es como si fueran 4. Bueno, no sé, varias portadas, 4 portadas, que tú las unías y formaban este póster, ¿vale? Como os comenté la semana pasada, esto también fue parte de lo que hizo que su cómic se vendiese tanto, ¿no? Primer hecho, era un cómic muy esperado por la gente, querían ver más de los X-Men, habían oído muy bien hablar de Jim Lee. Segundo, se hicieron varias portadas del primer número y encima unidas, con lo cual la gente quería tener todas las portadas y se compró varias unidades de cada portada. Y luego la especulación, que la gente compró muchísimas unidades de cada una de las portadas pensando que en el futuro las iba a poder vender más caras. Entonces todo esto propició que a lo mejor cada coleccionista de cómics se comprase 10 unidades o 20 o 30 del mismo cómic, pues multiplica, multiplica, multiplica y acabó vendiendo millones de copias.
Esto fue así, ¿vale? ¿Qué pasó? Que convencieron también a Jim Lee para, dice Hele Gargon, ¿no sacaron una edición con la portada desplegable? Pues probablemente sí. No lo descarto, pero no fue la primera edición. Quizás sería a posteriori. En la primera edición sacaron las portadas repartidas precisamente porque Marvel quería hacer eso, ¿no? Marvel estaba viendo cómo la gente estaba comprando el tema de las portadas alternativas y comprando varias unidades de los primeros números y lanzó esto así a propósito, sabiendo que era un cómic muy esperado por la gente. Luego sí, luego sacaría, me imagino que ediciones con portada desplegable, etcétera, etcétera. Pero, como digo, la sorpresa fue que se llevasen a Jim Lee, porque Jim Lee, digamos que era el niño bueno, ¿no? El niño. Sí, sí. O sea, eso lo comenté la semana pasada. Marvel también fomentó la especulación, ¿vale? No es que la fomentase, se aprovechó de ella. Vio que estaba pasando y dijo, joder, pues si esto me va a hacer vender más y ganar más pasta, pues venga, vamos a darle a esto. Luego se volvió en su contra, como ya veremos, pero en el momento les pareció buena idea. Pues decía que Jim Lee era el niño bueno, entonces sorprendió muchísimo su decisión también de irse de Marvel. De hecho, Marvel de Todd McFarlane y de Rob Liefeld más o menos se lo esperaba porque eran los rebeldes, ¿vale? Todd McFarlane era un capullo, por decirlo así, de alguna manera suave, solo daba problemas. Y Rob Liefeld era un rebelde, el típico al que la fama se le había subido a la cabeza e iba por ahí de divo. Y entonces, pues Marvel estaba un poco hasta los huevos. Pero claro, vendían tantísimo que les hacían concesiones. Pero los otros, bueno, pues más o menos, pero lo de Jim Lee sorprendió y dolió mucho. Porque no se lo esperaban. No se lo esperaban para nada. El caso es que, bueno, pues eso. Se fueron y fundaron Image Comics. Curiosamente, aquí, viendo un poco ya y pensando en cómo funcionar, lo que hicieron fue fundar la editorial, pero cada uno de ellos, menos Wild Portacho, que fue por libre y se convirtió un poco en la oveja negra de la asociación, todos como socios, dentro de la propia editorial Image Comics, cada uno creó su propio sello, su propio estudio. ¿Para qué? Bueno, pues para que cada uno de ellos publicase sus cómics dentro de ese sello sin pisarse unos a los otros, sin interferir el trabajo de unos en el trabajo de los otros, y así poder ir un poco por libre. Todos agrupados dentro de Image Comics, pero a la vez por libre. Entonces, como vemos aquí en esta imagen, tenemos que Image Comics englobaba todos esos sellos independientes, ¿vale? McFarlane creó Todd McFarlane Productions, que es la máscara esa de Spawn aplastada. Jim Lee creó Wildstorm Studios. Mark Silvestri creó Top Cow. Jim Valentino creó Shadowline. Rob Liefeld creó Extreme Studios. Y Eric Larsen creó Highbrow Entertainment. De aquí, seguramente los que más os suenan son McFarlane, Wildstorm y Top Cow, por razones que veremos en el futuro. Los otros, los de Extreme, Shadowline y Highbrow, casi pasaron un poco más desapercibidos, pero también tuvieron su importancia. Con lo cual, esto, para que os hagáis una idea, son como pequeñas editoriales independientes dentro de la editorial madre. Para que cada uno, pues, hiciese dentro de su propia editorial lo que le saliese de los huevos, sin que hubiese problemas entre ellos. Una idea más o menos interesante y que mantenía también a la editorial como una editorial independiente. Vale, pues una vez que crearon todo esto, ¿qué pasó? Bueno, pues llegaron los primeros cómics de esta editorial, ¿vale? El primero en salir fue en 1992 y fue Youngblood, de Rob Liefeld, ¿vale? En ese punto todavía seguía la locura por la especulación y el cómic vendió 1,5 millones de unidades. Ahí lo tenéis, Youngblood. 1,5 millones de unidades. ¿Vale? Aquí la fama de Rob Liefeld seguía en aumento, se seguía multiplicando, el tío salía cada vez más en la tele, la gente hacía colas para comprar estos cómics en las tiendas, pero colas que daban la vuelta a la manzana.
Se hacían con los lanzamientos sesiones de firmas, iban famosos a las sesiones de firmas, en plan, pues actores, cantantes, estos autores empezaban ya a relacionar con las estrellas de Hollywood, con políticos de alto standing. O sea, cada vez que iban a eventos y a Comic Cons, pues se montaban unos espectáculos dignos de estrellas del rock y del cine. O sea, una auténtica salvajada. Una auténtica salvajada. Totalmente desmedido y desproporcionado. O sea, nunca se había visto nada en el mundo del cómic, ni se verá, yo creo. O al menos hace ya mucho tiempo que no se ve desde aquella época. El segundo cómic que salió a la venta es el que veis ahí y fue el primer número de Spawn, de Todd McFarlane, ¿vale? Y fue incluso más allá todavía. O sea, si el primero de Rob Liefeld, Youngblood, vendió 1,5 millones, el primer número de Spawn vendió 2 millones de copias. 2 millones. Y ojo, porque con esos 2 millones, un poco más de 2 millones, se convirtió en el cómic independiente más vendido de la historia. O sea, una salvajada. Una salvajada. Bueno, pues estos no fueron los... Obviamente, los otros sellos, como decía, aquí hubo varios. Pues tenemos el de McFarlane Entertainment, McFarlane Productions, perdón, que sacó Spawn, y tenemos Extreme Studios que sacó Youngblood. Pero ¿qué pasó con Wildstorm, Top Cow, Shadowline y Highbrow? Bueno, pues ellos también sacaron sus primeros cómics, que fueron estos, y seguro que algunos os suenan, ¿vale? Seguro que algunos os suenan. El primero fue Wildcats, de Jim Lee, los Wildcats. Luego fue Savage Dragon, de Eric Larsen, que como veis Eric Larsen venía de dibujar a Hulk y de repente nos planta a un tío que es como Hulk pero con cresta. Savage Dragon. Jim Valentino lanzó Shadowhawk y finalmente Mark Silvestre lanzó Cyberforce. Ahí los tenéis. Esto fueron lo que lanzaron con sus primeras, o sea, sus primeras series, sus primeras colecciones. Pero hubo otros, ¿eh? O sea, estaba, por ejemplo, Gen 13, estaba Witchblade, estaba The Darkness o estaba The Max, ¿vale? Son cómics que también salieron a principios de los 90 y que también fueron bastante conocidos. Aquí para estos ya fichaban a otros guionistas o a otros... Bueno, guionistas, ellos siempre fichaban a guionistas, pero a otros dibujantes, ¿vale? En algunos estaban ellos, en otros pues fichaban a otros. Por ejemplo, Gen 13 es de Jim Lee con Brandon Choi, Witchblade es de Mark Silvestri y David Wall, o sea que aquí seguían Jim Lee y Mark Silvestri. Mark Silvestri también creó The Darkness, que es el tercero que veis ahí. De hecho, Darkness debutó antes en Witchblade, pero luego consiguió su propia serie. Y finalmente The Max, que aquí este es el primero que creó un cómic dentro de la editorial sin ser socio. Fue Sam Keith. El primero que creó un cómic sin ser socio. ¿Vale? Hubo más, pero bueno, yo os dejo aquí los más destacados. O sea, repito, Youngblood, Spawn, Wildcats, Savage Dragon, Shadowhawk, Cyberforce, En 13, Witchblade, The Darkness y The Max. No, ahora no. Bueno, cuando decía al principio que la calidad de estos cómics, de lo que hacían en Marvel, era cuestionable, cuanto menos cuestionable, ya hemos hablado un poquito ahora sí en el chat también sobre lo que gustaba o no gustaba en la época, sobre el estilo de dibujo y tal. Bueno, la verdad es que la calidad era cuestionable. O sea, estos señores eran todos dibujantes, o sea, ya os lo dije. Y cuando llegaron a Image Comics y sacaron todos estos cómics, la prioridad total y absoluta era el dibujo. Era el dibujo, era dar prioridad a un dibujo llamativo, espectacular, por encima de lo que es el guión, de lo que es la historia. Esto se tradujo en historias pobres y poco memorables, la verdad, pero con dibujos llenos de acción y de violencia, de un estilo muy propio que más o menos habían heredado de lo que estaban haciendo en Marvel, pero aquí ya no tenían las restricciones
que tenían en Marvel, ya no tenían esa censura que tenían en Marvel, o sea, dieron riendo suelta a su creatividad, pues bueno, creando personajes violentos, súper musculados y súper tochos, que utilizaban armas enormes, mucho dibujo de mujer despampanante y con muy poca ropa, mucha sangre, cosas de este tipo, ¿vale? Eh, era el estilo de la época y era el estilo un poco que habían creado y que habían marcado estos dibujantes, y fue en lo que se centraron. El guión era lo de menos. Entonces, claro, pues las historias dejaban un poquito que desear. Además de esto, también se les acusó, a pesar de que seguían vendiendo y de que seguían siendo los putos amos del universo, se les acusó de ser poco originales. Porque básicamente los personajes con los que empezaron en Image Comics eran refritos, copias de lo que habían hecho en Marvel, de lo que dibujaban en Marvel, ¿vale? Mismos estilos, mismas posturas, mismos aspectos. Básicamente todo era una copia de Spider-Mans y de Deadpools y de cables y de personajes similares, ¿vale? Todo con colores, lo mismo, todo muy parecido, todo muy parecido. Y además la cosa no se quedaba, como digo, en el diseño, sino que también se traducía a la actitud, a los comportamientos, todo siempre tirando hacia lo oscuro y hacia lo moralmente incorrecto. Incluso eran muy fans de hacer antihéroes, de que sus personajes pues matasen sin ningún tipo de tapujo, de cruzar la línea del bien y el mal para hacer lo que hiciese falta. O sea, bastante línea, bastante esa línea, ¿no? Y de hecho aquí tenéis unos ejemplos. Por ejemplo, el primero que es Blood Wolf. Ahí veis un personaje totalmente desproporcionado, obra de Rob Liefeld, con unos brazos y unas piernas que no tienen sentido, o sea, lo de las piernas no tiene sentido, y sangre por doquier, por lo que veis, ¿no? El segundo es un cómic de Gen 13, donde veis a la prota prácticamente desnuda. En el tercero veis también, esto es de Cyberforce, también un tío hiper mega musculado y totalmente desproporcionado, con violencia a tope en una pelea a puñetazos. Y en el último es un cómic de Witchblade, pues que donde la prota en Witchblade pues prácticamente iba desnuda siempre en los cómics. Ya veis, tías despampanantes con muchas curvas y mostrando mucha cacha. O sea, esto es lo que vendía en la época y lo que hacían, ¿vale? Un pseudoplagio con cosas enormes y desnudos y, bueno, no desnudos integrales, pero sí mucha insinuación y muchas curvas. Dice, mira, en Gen 13 sale Jean Grey. Pues parece totalmente, desde luego. Y no olvidemos que Gen 13, como dije antes, la creó Jim Lee, y Jim Lee venía de dibujar X-Men. O sea que no te extrañe que sea algo similar, ¿vale? Ya dijimos que había mucho plagio, entre comillas, donde cogían a personajes que ellos estaban dibujando en Marvel y hacían cosas muy similares, muy similares. O sea, de hecho, por ejemplo, el Spawn de McFarlane es básicamente el Spider-Man que hizo con Marvel, pero con capa y capucha y las cadenas y poderes. Pero las posturas, el tema de la capa, que es lo que hacía con las telarañas y tal, es básicamente lo mismo. O sea, que es como que cogieron lo que ellos sabían hacer y lo que supieron que tenía éxito o que creían que tenía éxito y que la gente compraba, y lo tradujeron en exactamente lo mismo, pero con personajes que eran de apariencia un poco diferente y con otro nombre. O sea, básicamente siguieron la senda del éxito que les llevó a eso. Y aquí empieza lo que es la decadencia o el salseo o lo que mola de todo esto. Si ya hubo bastante salseo en cómo decidieron irse de Marvel Comics, cómo fundaron Image Comics y cómo estaban triunfando con todo el tema de la especulación y cómo llevaban esa vida de lujo, porque era vida de lujo. O sea, pensad en lo típico que os comentan de el cantante mega famoso de turno que llega al hotel y pide que las sábanas sean de tal color y que las toallas no sé qué y que tenga un ramo de flores cuando no sé qué, y exigencias y movidas de divos y tal y cual. Pues ese es el rollo que llevaba esta gente. O sea, eran famosos pero hasta un nivel rollo
pues unos Tom Cruise de la vida, unos Rolling Stones, un Lady Gaga, o sea, de ese palo. Y ellos, sacando todos estos cómics, seguían en la onda, seguían manteniendo el éxito seguía creciendo, seguían estando en todas las noticias, en programas, en superventas, todo a lo loco, a lo loco. O sea, vendían la de Dios y se forraban como nunca se había forrado antes, nadie. O sea, de hecho, eh, despilfarraban, o sea, ganaban tanto que no les importaba despilfarrar, ¿vale? O sea, de hecho, por ejemplo, recuerdo leer en su día cosas esperpénticas como que para las Comic Cons a las que iban, pues les preparaban su propia carpa. O sea, si todos tenían un stand, a la gente de Image Copies les creaban una carpa propia, toda una carpa. Y por ejemplo, Rob Liefeld mandó construir la nave de Youngblood en tamaño real para llevarla a las conferencias. O Spawn o McFarlane construyó también un Spawn móvil en tamaño real para llevar a las conferencias. O sea, a lo loco, despilfarro total y absoluto. O sea, en ese nivel vivían. De hecho, alguno creo que se llegó a casar con alguna famosa, no recuerdo, algo leí por ahí y tal. O sea, ese palo, se hacían amigos de actores, de políticos, bueno, una salvajada. Pero, pero, esa burbuja tenía que explotar. Y explotó. Dice Gele Gargón, niños grandes, efectivamente. Y de hecho alguno era más niño que grande. O sea, os recuerdo que McFarlane tenía veintipocos años, o sea, perdón, que Liefeld tenía veintipocos años y los otros también andaban, no llegaban a la treintena. O sea, eran jóvenes, eran jóvenes. Pero la burbuja tenía que explotar y explotó. Y aquí voy a hacer una pausa y vengo un momento. Y volví. Dice, niños grandes. Oh, técnica hype. Que te echas que los demandaron por copiar los personajes. Nos hemos quedado expectantes. Pues como deje el mundillo, no sé qué pasó. Ni siquiera sabía que todavía existía Image. Sí, hombre, Image existe y triunfa además, ¿eh? Llegaremos a cómo está hoy en día y vais a ver que os vais a ir de aquí con muy buen sabor de boca y con muchas recomendaciones que os vais a querer comprar hoy mismo. Bueno, lo dejamos en que la burbuja tenía que explotar y explotó. Pero explotó, pero vamos, les explotó en la cara que flipas, ¿no? Las ventas empezaron a bajar, ¿vale? Empezaron a bajar y el sueño de ser ricos pues se les empezó a desvanecer. O sea, vieron que ese nivel de vida que llevaban ya no lo podían mantener. De hecho, como os conté la semana pasada, cuando estalló la burbuja, hubo muchos problemas para muchas editoriales. DC más o menos fue capeando el temporal, pero Marvel estuvo al borde de la quiebra. Pero al borde, o sea, a esto, ¿eh? Fue ahí cuando empezaron a vender derechos de personajes para el cine. Fue cuando Sony se hizo con los derechos de Spider-Man, cuando Fox se hizo con los derechos de X-Men, etc. Y fue gracias a eso a lo que Marvel sobrevivió. Pero estuvieron a punto de... O sea que con eso os lo digo todo.
Eso es algo que pasa mucho entre famosos. Se hacen ricos de golpe y no saben gestionarse emocionalmente. No se gestionaron ni emocionalmente, ni físicamente, ni de ninguna forma. Y además os recuerdo que esto era una burbuja propiciada en muy mayor medida, o sea, en su gran mayoría, por la especulación. Entonces, en el momento en el que esa especulación desapareció, todo quedó soportado sobre el trabajo de estos autores. Y os vuelvo a decir, era un trabajo que no era bueno. No era bueno. Los guiones no eran buenos y los dibujos, como podéis comprobar, tampoco eran ninguna maravilla. Entonces, claro, el que quedó después de que desaparecieran los especuladores, quedaron los fans de los cómics. Y el fan general del cómic, el fan, digamos, casual, es poco fiel. Y bueno, puede que compre de vez en cuando y tal y cual, porque le llama la atención lo que sea. Pero el fan aférrimo veía que esto no tenía ningún sentido, que tal, y entonces lo que compraba era cómics de otras editoriales. Esto no lo compraba, porque veía que la calidad no era buena. Entonces, claro, las ventas empezaron a bajar en Image Comics una barbaridad. Esta gente vio que ya lo de ganar pasta a saco ya no era tan así y empezaron a haber problemas en el horizonte. Empezaron a haber problemas en el horizonte. O sea, con eso os lo digo todo. Claro, se vieron de repente un golpe de realidad muy fuerte. O sea, era como la burbuja inmobiliaria, sí, venga, venga, hay pisos por todos lados, o la gente, venga, ahí comprando por encima de sus posibilidades, no pasa nada, pide otro crédito, da igual, venga, nos vamos de vacaciones 3 veces al año y compro 5 coches y 4 casas, tal, pero luego, cuando eso revienta, pues aquí se encuentra todo el mundo que está en la bancarrota, que no hay dinero, los bancos no tienen dinero para recuperar porque nadie les paga, tal y cual, bueno, pues aquí pasó igual. Eso explotó en la cara de esta gente. Era alergia, me cago en la mar. Me arde. Dice Descartes, yo me compré los primeros y lo dejé, eran muy malos. Los dibujos se repetían, no había imaginación ni para dibujar. De acuerdo con todo lo que dices. Es que fue un poco así. Fue un poco así. La verdad es que fue un poco así. Bueno, ¿qué pasó entonces? Vale, pues aquí la gente vio que había problemas económicos, entonces, claro, muchos de estos socios de Image empezaron a intentar buscarse la vida como podían, ¿no? Como podían. Los cómics no se vendían todo lo bien que ellos esperaban y también empezaron a poner el ojo en otras partes. De hecho, Marvel volvió a llamar a la puerta de Jim Lee y Rob Liefeld para contratarles para participar en el evento Heroes Reborn, ¿vale? Jim Lee y Rob Liefeld, que veían que necesitaban un poco de mandanga, pues aceptaron. Y esto, el señor Todd McFarlane, que es el que os dije al principio que tenía un carácter un poco de aquella manera, un poco capullo, un poco poligonero el tío, siempre ahí con ganas de meter cizaña y de dar caña, pues el tío lo vio eso como una traición. Lo vio como una traición y entonces empezaron a crecer las tensiones, la tensión empezó a crecer dentro del seno de Image Comics. Se extendió el mal rollo entre estos socios y la verdad es que la cagaron un poco porque como había mal rollo entre ellos, pues empezaron, en lugar de luchar juntos para competir contra Marvel, contra DC, contra Dark Horse, ¿vale? Y salir adelante como Image Comics, empezaron a competir entre ellos. Empezó a haber competencia entre Wildstorm, entre Top Cow, entre Extreme. Se robaban creativos los unos a los otros, se copiaban historias, se robaban ideas que oían por los pasillos. Bueno, una locura de mal rollo y de tensiones muy, pero muy salvaje, de verdad. Y esto llevó a que la editorial estuviese, pues sí, 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 un pitote de la hostia. O sea, la editorial se iba a tomar por culo. Se iba a tomar por culo. Y aquí entró uno de los puntos más destacados de la historia de Image Comics. Y es cuando Rob Liefeld, creyéndose más listo que ninguno,
empezó a actuar como el corrupto más corrupto de todos los corruptos. O sea, el más corrupto de todos los corruptos. ¿Qué empezó a hacer? Bueno, pues el tío, como había vivido la vida loca durante los años buenos, pues tenía más deudas que la hostia. O sea, el tío estaba endeudado hasta arriba. ¿Y qué hacía? Pues utilizaba fondos de Image Comics para pagar sus deudas personales. Aparte de eso, también se dedicaba a copiar dibujos de sus compañeros, a calcarlos prácticamente, y por si fuera poco, empezó a utilizar medios de Image Comics para promocionar y para publicar cómics en una editorial personal que él tenía. Él tenía otra editorial aparte de esta, pequeñita, y utilizaba medios y recursos de Image Comics para publicar y promocionar esos cómics en esa editorial. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que en el año 96 el resto de socios decidieron expulsarle de Image Comics y le demandaron. Le demandaron y le expulsaron. Y a tomar por saco Rob Liefeld. O sea, Rob Liefeld, el creador de Deadpool, que muchas veces le veréis por ahí, pues bueno, el tío es una joya. El tío es una joya. Esto fue en el 96. Entonces, mientras esta gente seguía intentando subsistir como podía e intentaba sacar Image Comics adelante, lo voy a poner aquí, el amigo Jim Lee en el 99 decidió irse de Image y dejar de ser socio de la editorial. Pero no solo eso, como él era socio y dueño de Wildstorm Studios, os repito, que cada uno tenía su estudio, pues Wildstorm era el de Jim Lee, pues él se fue, dejó de ser socio, se llevó Wildstorm y se lo vendió a DC. Entonces DC pasó o sea, Wildstorm pasó a formar parte como subdivisión de DC y además Jim Lee fichó por DC. Y a día de hoy, de hecho, Jim Lee es uno de los máximos jefazos de DC. De hecho, es el director creativo de toda la editorial y de cine y de todo. Es el director creativo, el mega jefe director creativo de DC. Y además, Wildstorm ya no es una subdivisión de DC, sino que todos sus personajes y todas sus historias están integradas directamente dentro del universo DC. Forman parte del universo DC. O sea, así es como Rob Liefeld dejó Image, uno de sus fundadores, ese sí, ese por la puerta pequeña, y de hecho, por la puerta pequeña, ahora os voy a contar un detalle, mientras que Jim Lee lo dejó por voluntad propia y se llevó a su Wildstorm con él, se lo vendió a DC y ahora mismo es un mega jefazo de DC, muchos años después, se lo ha ganado, o sea, empezó como dibujante, luego pues está no sé qué, no sé cuánto, y fue creciendo, 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 y ahora es el director creativo de todo DC. Joder. Odio las alergias. Yo no sé si tenéis alergias vosotros, pero para mí es un sufrimiento. Y eso que me tomo antihistamínicos, pero es horrible. Pues así es como Jim Lee ha llegado a donde está hoy en día, ¿vale? Es un mega jefazo de DC y funciona guay. Wildstorm integrado en DC. Bueno, pues lo de Rob Liefeld, cuando le expulsaron, porque esto me acabo de acordar ahora, cuando tuvieron, parece ser, esto lo han dicho muchas veces, la reunión en la que los socios de Image Comics decidieron expulsar a Rob Liefeld fue una de las decisiones, o sea, de las reuniones más esperpénticas jamás vistas en el mundo del cómic. O sea, hay un detalle que es muy gracioso, y esto lo ha reconocido el propio Rob Liefeld, porque el tío encima tiene los santos huevos de reconocerlo y todo, se la suda todo, se la suda, y parece ser que cuando estaban en la reunión decidiéndolo, Rob Liefeld estaba tirado en el suelo, fuera, escuchando por debajo de la puerta. Y os imagináis, o sea, imaginaros típica escena de sitcom donde de repente abren la puerta y ven al tío allí tirado en el suelo intentando escuchar por debajo de la puerta. Pues así fue. Así fue. Y cuando ya le dijeron, mira, Rob, estamos hasta los huevos, encima eres un ladrón y un no sé qué, y un tal, y un chulo, y un tal, que te queremos echar y te vamos a denunciar. Y Rob Liefeld dijo,
Mira, que sepáis, y esto es real también, ¿eh? Que sepáis que no me echáis vosotros, me voy yo. Y así fue. O sea, él siempre va a decir que se fue él, pero en realidad le echaron. O sea, ese es Rob Liefeld. O sea, que cuando la gente le tiene odio y cuando abre la boca y dice tonterías y la gente le critica y tal, es por algo. O sea, porque el tío es bastante, bastante imbécil. O sea, eso es así. Pero bueno, digamos que en ese punto se quedó en el 99, estamos en el año 99, en el que a Rob Liefeld le habían echado en el 96 y en el 99 Jim Lee decidió irse y además llevarse Wildstorm con él. ¿Vale? Y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos en el 99. ¿Qué pasó después del 99? Bueno, pues viendo que dos de sus fundadores y de sus principales hacedores no estaban. O sea, permitidme una cosa. Ya decía yo. Y yo quiero que esto esté enfocándome más. ¿Ha movido por alguna razón? Vale. Vuelvo otra vez. Vale. Pues decía, ¿dónde estaba? Ah, después de que se fueran dos de sus socios fundadores y viendo que las ventas seguían cayendo, que ya no tenían Wildstorm, porque además, ojo, Jim Lee se llevó Wildstorm y Wildstorm era el sello que más vendía de todos, con lo cual el futuro de Image era bastante negro. O sea, las ventas cayeron muchísimo con la marcha de Wildstorm y los socios que quedaban dijeron que, bueno, que había que buscar una solución. Dice Sara, o el gato o el fantasma. Pues será el fantasma, porque los gatos... Ah, bueno, sí que está. Pues mira, el gato es fantasma también. Está aquí, desnucada, en la silla. Pensaba que no, pero... Hostias, como son silenciosos, tío. Son como putos fantasmas, ¿eh? Yo ni me había enterado de que había entrado. Bueno, pues eso. Decidieron buscar una solución. ¿Y cuál fue la solución? Pues por fin, después de 8 años o 9 años o casi 10 años, los socios de Image Comics decidieron invertir en fichar a guionistas de calidad. Guionistas de calidad y construir por fin historias buenas, historias de calidad, cosas que la gente quisiera leer, cosas que la gente quisiera comprar, ¿vale? Y la verdad es que lo consiguieron, lo consiguieron. Consiguieron fichar a muchos guionistas de calidad, consiguieron que se convirtiese en una editorial independiente de mucha potencia, con trabajos muy de renombre, que fueron ganando muchos premios y donde ya no solo ellos necesitaban fichar, sino que las propias estrellas de la industria querían venir a Image a trabajar y a publicar sus trabajos propios. En el mundo de la industria del cómic hay dos grandes vertientes, ¿no? Que es la de trabajar por encargo para las grandes editoriales que ya tienen sus personajes. Entonces tú, claro, no puedes trabajar con material propio porque los personajes son de otros, ¿no? Pongamos DC o Marvel. Tú cuando haces un trabajo de DC o de Marvel, no va a ser un trabajo tuyo porque los personajes pertenecen a esa editorial. Pero esos creativos también hacen trabajos propios. En plan, pues yo tengo una historia en mi cabeza con mis propios personajes y quiero publicarla. Pues normalmente acuden a otras editoriales para hacer eso, editoriales como Image, que les acoge y publica sus trabajos. De ahí lo de independiente, ¿no? Entonces, bueno, esto empezó a ser así a partir del año 2000, ¿vale? Del año 2000, con el fichaje de una estrella emergente llamada Robert Kirkman. Robert Kirkman, que llegó con un montón de trabajos bajo el brazo, hizo muchas cosas para Image Comics, pero sus dos megapelotazos fueron The Walking Dead e Invencible. Sobre todo The Walking Dead. O sea, Walking Dead fue un pelotazo de la hostia en cómic. Luego ya llegó además la serie de televisión, que ya encumbró tanto al autor como a la obra en sí, disparó las ventas ya el cómic de por sí vendía bien, pues ya la serie de televisión disparó las ventas hasta unos límites muy locos. Y lo mismo pasa con Invencible, ¿no? Invencible es un cómic que está muy bien, que es muy bueno, que os recomiendo, y que ya vendía muy bien y estaba muy bien considerado, y que ahora, como ya sabéis,
tiene su serie animada en Amazon Prime Video, tendrá película de imagen real y de nuevo las ventas están volviendo a subir gracias a esos proyectos, ¿no? Pues esto se publicó con Image Comics y Robert Kirkman fue su creador. O sea, esto digamos que fue el artífice de relanzar otra vez Image y ponerla de nuevo en el mapa de las editoriales más valoradas y de nuevo con unos niveles de ventas muy locos. O sea, The Walking Dead estaba siempre, siempre, cada vez que salía un número, entre los primeros de los cómics más vendidos cada semana, cada mes. Siempre. Independientemente de... Luego cuando salió la serie de televisión más, pero incluso antes de salir la serie. ¿Por qué? Porque es una serie muy buena. O sea, os recomiendo que leáis los cómics de The Walking Dead porque van muchísimo más allá que la serie de televisión y están muy bien. Es verdad que Robert Kirkman tuvo que convencer a la editorial de que le dejasen hacer Walking Dead porque el dibujo es un dibujo más peculiar, no es a lo que Image estaba acostumbrada hasta entonces. Pero él les convenció porque dijo, ¿no queréis historias buenas? Pues yo tengo esta. ¿Que el dibujo no es lo que estáis acostumbrados? Bueno, pero no os preocupéis, son zombies y todo muy guay. ¿Qué pasó? Que luego no son solo zombies, ¿no? De hecho, el zombie es un personaje, englobando el zombie como personaje, es un personaje muy secundario. Lo importante es lo demás. Pero bueno, triunfó. Triunfó y esto es lo que hizo que Image fuera para arriba otra vez. Aparte de ese superventas que fue Walking Dead, ha habido otros muchos trabajos muy buenos y muy premiados dentro de la editorial. Y ahora, para lo que es entrar ya en la recta final de la clase, os voy a nombrar algunos. ¿Vale? Algunos os va a sonar porque han sido muy premiados, en plan de varios años seguidos ganar los premios más prestigiosos del mundo de la literatura y del cómic. Otros han tenido adaptaciones al cine o a la televisión o las van a tener, con lo cual pues también os sonarán. Y otros a lo mejor no suenan, pero sus autores son muy reconocidos y ya os digo yo que son proyectos de calidad, así que sacad boli y papel o bien lo dejáis aquí para cuando queráis ver la clase en YouTube y volver a tomar nota, porque si os gusta leer cómics fuera del mundo de los superhéroes o de editoriales que no sean de Marvel o DC, porque hay mucho más cómic aparte de Marvel y DC, pues ahora empieza unos minutos que os va a interesar bastante. Vamos primero obviamente vamos a empezar con Saga. Saga de Brian K. Vaughan y de Fiona Staples. ¿Vale? Saga ha sido, hasta que terminó hace un tiempo, ha sido uno de los cómics más premiados, mejor valorados y más vendidos de las últimas décadas, ¿vale? Cada vez que salía un nuevo número de Saga, era el cómic más vendido de la semana o del mes o de la quincena o de cuando saliese. Siempre. Que salían unos premios, siempre el premio era para Saga. Todo Saga. O sea, una obra increíble que si os mola el mundo del cómic, no debéis dejar de leer. Saga es una obra total y absolutamente obligatoria. Así que lo sepáis. Y esto es de Image Comics. El segundo que tienes ahí es The Wicked plus The Divine. Y ojo, igual no os suena, pero si os digo que los autores son Kieron Gillen y Jamie McKelvey, pues diréis, hostia, Kieron Gillen. Bueno, pues esta es otra recomendación que también os hago. Igual que la de East of West, de Jonathan Hickman. Ojo, Jonathan Hickman, con dibujos de Nick Dragota y Frank Martin. O sea, como veis, todo autores de primer nivel, ¿vale? O sea, os estoy hablando de guionistas como Brian K. Vaughan, como Kieron Gillen y como Jonathan Hickman. O como Ed Brubaker, que junto a Sean Phillips lanzaron Fatal, que es un pedazo de cómic de la hostia también. Además, si os mola Ed Brubaker, esto es super Ed Brubaker. Para el que no conozca a Ed Brubaker, es un tío al que le mola mucho escribir cómics rollo noir, rollo detectivesco. Es el autor de la etapa de Capitán América, de una de las mejores etapas del Capitán América,
cuando se narra todo lo del Soldado de Invierno, la muerte del Capitán América y demás. Y tiene cómics como este de Fatal o Criminal, que también es otro que es brutal. Y la verdad es que le mola mucho ese género. Y lo hace muy bien, muy, muy bien. Y es otra recomendación. O sea, estos 4 que tenéis aquí son auténticas obras de arte del mundo del cómic. Pero no son las únicas. O sea, aquí tenéis otros cómics seguramente muy recomendados y que habéis visto por ahí muchas veces. Mira, John Layman y su Chew también es algo completa y absolutamente recomendable. O sea, Chew, apuntároslo por favor, porque es absolutamente recomendable. También tenemos Jupiter's Legacy de Mark Millar, que este lo conocéis fijo, porque en apenas unas semanas se va a lanzar una serie de televisión para Netflix inspirada en Jupiter's Legacy, hace poco que salió el tráiler. Tenemos Monstres de Marjorie Liu y dibujos de Sana Takeda. También un pedazo de cómic increíble con unos dibujos brutales, una historia espectacular, una maravilla del mundo del cómic. Luego, si os mola la acción, también está muy bien Deathly Class de Rick Remender, otro clásico del mundo del cómic, otro gran guionista, Rick Remender, con dibujos de Wes Craig. Y este seguramente os suene también porque tuvo adaptación para Netflix. Yo no la he visto, pero no la ponen muy bien la adaptación, la verdad. Y parece ser que no le hace demasiada justicia a lo que es el cómic. Pero el cómic os digo que es muy recomendable. Muy, muy recomendable. Y la tercera ronda de recomendaciones que os voy a hacer son estas 4 de aquí, de los cuales al menos una os va a sonar seguro. Y de hecho ya lo estáis viendo ahí, ¿vale? La primera es Paper Girls, otra vez de Brian K. Vaughan, con dibujos de Cliff Chiang. La segunda es Descender, de Jeff Lemire y Dustin Nguyen. Otra vez más, otro pedazo de guionista como es Jeff Lemire. Pues aquí tenéis Descender. Beach Planet de Kelly Sue DeConnick. Kelly Sue DeConnick, otra pedazo de guionista. Pues por ejemplo, los fans de Marvel la reconoceréis por su etapa en Capitana Marvel. Ha sido la creadora de la Capitana Marvel tal y como la conocemos hoy en día. Pues aquí tienes Beach Planet, otro pedazo de obra. Y por último, Greg Rucka, que es otro pedazo de guionista de la hostia, hizo esto, The Old Guard. The Old Guard. The Old Guard. The Old Guard. Bueno, como se diga, la vieja guardia, ¿vale? Que seguramente a muchos os suene por la película de Charlize Theron que se hizo para Netflix. Bueno, pues esa película estaba basada en un cómic, que es este cómic, que vendió la de Dios es Cristo y que el cómic está de puta madre, la verdad. Dice Sara, todas las recomendaciones, nada más que fijándome en el tipo de dibujo, ya sé que me pueden molar mucho, algunos más que otros. Es que estos son obras independientes, como podamos llamar, como os podía decir, y son apuestas personales de estos guionistas. O sea, como os digo, son todo guionistas de primer nivel, o sea, guionistas contrastados que allá donde han estado han hecho maravillas. O sea, han trabajado para Marvel, para DC, para tal, y con personajes que no son suyos han hecho maravillas. ¿Vale? Han hecho maravillas. Entonces, lo que han hecho aquí son crear historias propias con personajes propios, con ideas suyas. O sea, si hacen maravillas con lo de otros, imaginaros lo que pueden hacer con cosas suyas propias con las que tienen 100% libertad, ¿vale? O sea, gente como Ed Brubaker, como Jonathan Hickman, Marjorie Liu, Brian K. Vaughan, Jeff Lemire, Greg Rucka, pues que además se han juntado con dibujantes de primer nivel para crear estas obras. Entonces, claro, aquí solo puede salir material de primer nivel. Y ya os digo, o sea, Saga es una obra obligada. Ya todo lo demás son buenas recomendaciones, pero Saga es una obligación leérselo, os lo digo en serio. O sea, de lo mejor que se ha hecho en el mundo del cómic en muchísimos años. Dice Adro, como quiero empezar con tema cómics, ya tengo con qué empezar. Totalmente. O sea, aquí es verdad que en la mayoría de ellos no vas a tener nada de superhéroes. O sea, de hecho, aquí el único de superhéroes es Jupiter's Legacy. El resto no trata nada de superhéroes. Bueno, la vieja guardia no son superhéroes, pero bueno. Pero el resto no, son diferentes géneros
pero con unos guiones espectaculares, con unos dibujos increíbles y obras, la verdad es que son unas auténticas obras maestras. O sea, son recomendaciones que todo el mundo debería de leer, independientemente de si te gusta el cómic o no. O sea, si te gusta leer, estos son tan buenos como cualquier libro que puedas encontrar. Y además con dibujitos, y dibujitos de puta madre. Así que ahí los tenéis. Y desde luego, Image Comics, pues como os digo, empezó como empezó. Empezó como empezó y con el material con el que empezó. Y con todo el revuelo y después con toda la polémica que tuvo. Pero a día de hoy es una de las mejores editoriales que hay. Incluso diría que es la mejor editorial independiente. ¿Por qué? Pues porque todos estos cómics que veis aquí son auténticas obras maestras y todas muy diferentes. Tú en Marvel ya sabes lo que vas a tener. Habrá cómics mejores y cómics peores, habrá obras maestras también, pero sabes que son cómics de Spider-Man, de Capitán América, de no sé quién, de no sé cuánto y tal. Y en DC lo mismo, habrá obras maestras también que las hay, cómics mejores o peores, pero sabes que son Superman, Batman, no sé qué y tal, lo de siempre. Incluso te vas a Dark Horse, que es la tercera eh, editorial en ventas y tal. Y hasta ahora pues tenía Predator, Alien, todo tema de... hostia, no me acuerdo ahora del nombre. Ah, Hellboy y todos estos personajes asociados. Es verdad que también tiene cositas independientes y tal. Pero a este nivel de cosas independientes, lo mejor que tenemos es Image Comics con muchísima diferencia. DC está queriendo ahora hacer algo parecido, creando sellos independientes dentro de la propia editorial, ¿no? Está haciendo el Black Label, está haciendo otros sellos que si bien utilizan a personajes de la propia editorial, dan rienda suelta a los autores para que dibujen y para que creen la historia que ellos quieran. Y de ahí están saliendo proyectos de Batman y de Superman y tal, bastante guays y diferentes. Pero bueno, en cuanto a originalidad, aquí donde gana es Image Comics desde luego. Con todas estas cosas completamente diferentes, salidas de la mente de los mejores guionistas y los mejores dibujantes de la industria. Así que nada, aquí tenéis un montón de recomendaciones y una historia que desde luego no deja indiferente a nadie. O sea, como una serie de divos, como una serie de divos de la industria del cómic creyeron que podían llegar a lo más alto y llegaron, pero también después se pegaron el batacazo que se pegaron. De hecho, ahora, por ejemplo, hay algunos que siguen en diferentes editoriales, otros han vuelto a Marvel, otros están en DC, otros por ahí a su rollo. Rob Liefeld en tierra de nadie, hace cositas para aquí, cositas para allá, pero se come los mocos. Y la verdad es que es una historia muy interesante de cómo puedes llegar a lo más alto con, con material que desde luego era malo de narices. Luego, cómo te la pegas cuando te das el golpe de realidad, el baño de realidad. Y luego, cómo resurges de tus cenizas con seguramente del mejor material dentro de la industria. Desde luego, de lo mejor. No, Helegargon, no he hecho de Dark Horse y sí, próximamente haré de Dark Horse porque me pareció interesante hablar de Image por la historia y por las grandes recomendaciones que se podían hacer, pero claro, Dark Horse a nivel de ventas está por encima y es más importante en cuanto al escalafón de las más potentes, de las editoriales más potentes, y habrá que hablar de ella también. Así que nada, esto ha sido la clase de superhéroes para simples mortales de hoy, dedicada a conocer a Image Comics. Y espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido mucho y espero que os hayáis ido sobre todo con una serie de recomendaciones y con una historia que contar a vuestros colegas, a vuestros conocidos, a vuestros familiares, porque la verdad es que merece la pena.